31 de marzo de 2025 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría, y le contestaron: ayer a la hora 7ª lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús al llegar de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Jesús, volviendo de Judea, pasó por Samaria, se encontró con la samaritana, le dedicó un tiempo especialmente a ella para instruirla, para llevarla a la fe, a la conversión. Ella a su vez después le fue a avisar a sus paisanos y ellos creyeron y Jesús estuvo ahí y dio mucho fruto, creyeron en él. Y ahora Jesús vuelve a su patria, vuelve a Galilea. Dice que un profeta no es estimado en su propia patria. El mismo Jesús lo había dicho. Y en contraste entre la fe de los samaritanos que no son judíos y los suyos que le ponían resistencia a la fe. Acá en el fondo está el tema de la fe. Pero en este caso los galileos lo recibieron bien porque habían visto los milagros que había hecho Jesús durante la fiesta. Entonces Jesús va de nuevo a Caná de Galilea. Se ve que tendría cierta preferencia por ese lugar, por algún motivo que desconocemos, donde había convertido el agua en vino. Ya había hecho un milagro ahí, el primer milagro que pone San Juan. Y había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún, un hijo que se le estaba muriendo. Entonces este hombre, en su desesperación, va a verle y le pide que cure a su hijo. Este hombre podría ser un pagano porque era un funcionario real, un funcionario del rey Herodes. Ante la petición de este padre por la extrema necesidad de su hijo que se está muriendo, Jesús pone de nuevo una queja: si no veis signos y prodigios, no creéis. Jesús está como contrariado, molesto por la falta de fe que ve en la gente y que solamente creen cuando ven signos. Los judíos tenían esta propensión negativa a solamente creer cuando veían algún milagro y luego se les olvidaban los signos que Dios hacía. En cambio, habíamos visto que los samaritanos, por ejemplo, habían creído en Jesús sin haber visto ningún milagro, simplemente por la palabra de Jesús. No obstante este reproche de Jesús, el hombre insiste en que por favor baje a curar a su hijo antes que se muera. Entonces Jesús le dice que su hijo vive, su hijo está curado. Y el hombre creyó en la palabra de Jesús. Él no vio lo que le dijo Jesús, pero el hombre creyó y se puso en camino. Y cuando iba bajando, vinieron a su encuentro sus servidores, que le dicen que su hijo estaba curado, y él le pregunta a qué hora había empezado esta mejoría, y le dicen a la hora 7ª, que era la hora que él dedujo que era cuando Jesús le dijo que estaba sanado su hijo. Entonces
esto hizo que no solamente creyera este hombre, que ya creía, sino toda su familia. Y además, claro, queda más confirmada aún esa fe inicial que tenía en Jesús. Entonces aquí está en el fondo el tema de la fe. El tema de la fe, los signos y la fe, los milagros y la fe. Jesús exige que tengamos fe en Él. Si no tenemos fe en Él, es un problema, porque si no hay fe, no se puede entrar en relación con Dios, y Jesús no puede hacer milagros si no tenemos esa confianza, esa fe en Él. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener esa humildad, esa sencillez, esa confianza para fiarnos de su palabra, para que el Señor pueda hacer las maravillas de su bondad en nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.